La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. Hoy vamos a estar hablando sobre el trabajo decente, crucial para un desarrollo sostenible. En ese sentido, me gustaría contarles que el trabajo, la transformación productiva y la productividad son elementos clave para el avance de las sociedades, pero ellos deben avanzar de la mano del respeto de los derechos fundamentales del trabajo y la generación de trabajo decente para todos. ¿Y qué queremos decir cuando decimos trabajo decente? Queremos decir salarios adecuados que alcancen para vivir, queremos decir igualdad de oportunidades, protección social del trabajo y también un desarrollo personal para tener una vida digna, tal como lo impulsa la Organización Internacional del Trabajo en todo el mundo. Y les quiero dar un poco de contexto. Solo en América Latina, si bien los indicadores laborales volvieron a los niveles anteriores a la pandemia, datos recientes de la OIT muestran que se persisten las brechas de género, la desocupación juvenil, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la elevada informalidad, que afecta a 1 de cada 2 trabajadores de la región. ¿Cuál es la importancia entonces de la generación de más trabajo decente? Para poder responder a estas y otras interrogantes, vamos a conversar hoy con Gabriel Porcile, oficial a cargo de la oficina de la CEPAL en Montevideo, y Fabio Bertranú, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. A lo largo de nuestra conversación en este capítulo, exploraremos cómo el trabajo decente no solo afecta a la economía, sino también moldea la calidad de vida de las personas, la igualdad de género y la sostenibilidad a largo plazo. Antes de empezar a conversar con nuestros invitados, quisiera hablar de algunos indicadores del mercado laboral en Uruguay, específicamente con datos del INE. En diciembre del 2023, para el total país, la tasa de actividad se situó en 63.8%, la tasa de empleo en 58.9% y la tasa de desempleo en 7.8%. En materia de relaciones laborales, Uruguay tiene una densidad sindical alta, con 30% de los trabajadores sindicalizados y una cobertura de la negociación colectiva que llega entre el 80 y 90% de los trabajadores, comparable con algunos países más avanzados de la Europa continental. Ahora sí, quiero darle la bienvenida al estudio a Gabriel Porcile y a Fabio Bertranú. Bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Un gusto estar contigo. Fabio, arranco contigo preguntándote y poniendo en cuestión este tema, consultarte qué es lo que entendemos por trabajo decente y cuáles son sus principales pilares. Bien, hablar de trabajo decente en Uruguay es muy importante. Primero porque es un país de avanzada en el desarrollo de este concepto multidimensional que es relativamente contemporáneo. La OIT ha utilizado este concepto en los últimos 25 años y lo que trata de sintetizar es un concepto multidimensional que involucra distintas dimensiones. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, que ese trabajo tenga cobertura de la seguridad social, sea un trabajo en un entorno seguro y saludable, y que permita a las personas tener una perspectiva de desarrollo personal y también de integración social. Nosotros nos gusta vincular este concepto con las posibilidades de cohesión social que tienen las sociedades contemporáneas. Y si uno tuviera que definir los principales pilares, tal como dije, el primer pilar es justamente la posibilidad de contar con ese empleo productivo, adecuadamente remunerado. El segundo pilar es que tenga acceso a la protección social y a la protección laboral. El tercero es que se pueden cumplir los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que no haya trabajo forzoso, que no haya discriminación, que haya libertad de asociación. Y finalmente, el cuarto pilar, la posibilidad de participar en las relaciones laborales con vos, con posibilidades de organización a nivel de la empresa o a nivel de los sectores económicos. Fabio, muchas gracias por esa introducción, por poner en cuestión un tema tan importante. Me gustaría, antes de pasar a preguntarle a Gabriel, contarle a nuestros oyentes que tanto la CEPAL como la OIT son 2 de las agencias de Naciones Unidas que conforman parte del equipo país de Naciones Unidas en Uruguay, y es por eso que hoy estamos conversando con ellos. Gabriel, ¿por qué es tan importante en ese sentido impulsar un desarrollo económico con trabajo decente?
Cuando uno piensa en desarrollo económico, piensa que el crecimiento tiene que tener ciertas características. Tiene que ser un crecimiento en el que sea inclusivo, en el sentido de que debe reducirse la desigualdad de esa sociedad, debe erradicarse la pobreza en un periodo de tiempo razonable, y al mismo tiempo se pide, o es una de las dimensiones del desarrollo económico, que también se respete, por ejemplo, el medio ambiente, que sea sostenible y que las futuras generaciones tengan también derecho a utilizar los recursos del planeta de una manera productiva para su propio desarrollo. Con relación al tema de la inclusión de social asociada al crecimiento, el empleo en esto claramente desempeña un papel central. Si nosotros creamos oportunidades de empleo decente, estamos retirando sectores de la fuerza de trabajo que están en la subsistencia, que están en la informalidad, que están en la pobreza. Los retiramos de esa situación para darles oportunidades en sectores con una remuneración justa, con tasas de productividad más altas y con derechos sociales. Entonces, en ese sentido, sin empleo decente, no se puede hablar de desarrollo económico y mucho menos de desarrollo sostenible. Por supuesto que las políticas sociales son también muy importantes para el desarrollo inclusivo, pero en la medida que estas políticas complementen y apoyen también mutuamente en una interacción positiva el desarrollo de las capacidades y el desarrollo de la producción y el empleo, entonces esas políticas sociales tendrán mayor continuidad y mayor eficacia en el tiempo. Muy interesante lo que comentás, Gabriel, lo que comenta Fabio. Tengo otra pregunta muy vinculada a esto que estamos hablando, y es ¿cómo podemos asegurar la generación de más trabajo decente en un mundo del trabajo que está sufriendo profundas transformaciones en este siglo XXI y post-pandemia, como tienen que ver o como pueden ser el cambio tecnológico, el cambio climático y sin duda algo que afecta de manera muy importante a Uruguay, como es el cambio demográfico, ¿no? El tema fundamental es que para lograr ese empleo decente, para lograr esas oportunidades de trabajo, precisamos transformar la estructura productiva, precisamos generar esos empleos de mayor calidad. Y esos empleos de mayor calidad requieren políticas tecnológicas y políticas de desarrollo productivo que ayuden a diversificar la base productiva de la economía, y es esa transformación de la base productiva la que también estará haciendo posible que se generen estos empleos decentes y de mayor calidad. Yo quisiera aquí señalar que hay posibilidades de sinergias entre lo ambiental, por ejemplo, y lo productivo. Si nosotros pensamos en utilizar nuevas tecnologías en renovables y nuevas tecnologías que hagan más eficiente ambientalmente la producción con menores emisiones de carbono, entonces estamos hablando también de creación de empleos, estamos hablando de capacidades. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una política social donde la economía del cuidado es una variable importante, estamos generando oportunidades de empleo para las mujeres, que son las que tienen normalmente la mayor carga en términos del cuidado, pero también estamos generando capacidades, estamos generando demanda de trabajo y estamos de esa forma contribuyendo a este objetivo de la inclusión social. Entonces hay que aprovechar esas sinergias, hay que aprovechar esas oportunidades para que los distintos objetivos de lo que en Naciones Unidas se llama los objetivos del desarrollo sostenible, para que las varias dimensiones del desarrollo sostenible se complementen y se refuercen en el esfuerzo de las políticas por alcanzarlos. Gabriel, gracias por eso. Fabio, pasamos a vos con la misma pregunta que hacía al principio. Sí, es muy relevante lo que ha estado expresando Gabriel, y es muy oportuno que podamos tener esta oportunidad de conversación, CEPAL, OIT, con la audiencia, porque justamente tenemos mandatos distintos, pero altas complementariedades en el trabajo que realizamos, y eso se refleja justamente en el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que tiene como foco el trabajo decente y el crecimiento económico. Entonces, tal como decía Gabriel,
las políticas económicas tienen también que estar acompañadas por cierto desarrollo de las instituciones, y particularmente las instituciones del mundo del trabajo, porque en definitiva la atracción y la generación de empleo está explicada por el dinamismo económico, por las políticas productivas, pero estas pueden efectivamente traducirse en trabajo decente, en trabajo de calidad, en la medida que también tengamos el desarrollo, el fortalecimiento, la modernización permanente de las instituciones del trabajo. Y cuando nos referimos a estas instituciones, estamos hablando, por ejemplo, en las instituciones de formación profesional, que son las que apoyan el desarrollo del talento, las habilidades productivas de trabajadores y trabajadoras. Es también la inspección del trabajo, que vela por el cumplimiento de la normativa laboral. Son las políticas y las instituciones que implementan las medidas de seguridad y salud en el trabajo para que los entornos productivos y el lugar de trabajo en las empresas estén libres de riesgos en el trabajo y de enfermedades profesionales, porque en definitiva son los que permiten que las empresas tengan un desempeño productivo sostenible. En ese sentido, también hay que pensar que las políticas productivas tienen que ir acompañadas nuevamente en esta inversión en las instituciones del trabajo. Por lo que me están comentando Fabio y Gabriel, estamos hablando un poco también de derribar algunos mitos, como que producción y sostenible no van de la mano, o como que desarrollo económico con medio ambiente no pueden acompañarse porque es una o la otra, y por lo que ustedes están comentando acá es totalmente lo contrario. Digamos, existen esas posibilidades de generar un trabajo decente, un trabajo formal, un trabajo con mayor seguridad para el trabajador, que al mismo tiempo repercuta positivamente en la economía. ¿Es así? Efectivamente hay una gran complementariedad y una gran oportunidad para el crecimiento, y el crecimiento con trabajo decente. Recordemos que el cambio tecnológico ha puesto numerosas conjeturas respecto al reemplazo de la automatización o de los trabajadores por los procesos automatizados, que la digitalización va a reducir la necesidad de tener más trabajadores. Entonces, creo que ahí hay una serie de mitos que derribar, y está perfectamente demostrado en la historia reciente de la industrialización y del desarrollo económico reciente que la innovación, la tecnología, requiere también la creación de nuevos puestos de trabajo que son complementarios a la tecnología. Y además, este compromiso que tenemos colectivo, reflejado en la Agenda 2030, y estos compromisos que hacen los países en distintos ámbitos para darle más sostenibilidad a la producción y al consumo en términos ambientales, abre justamente oportunidades para desarrollar nuevas industrias, para renovar las industrias y también generar esas transiciones hacia un modelo mucho más sostenible en lo ambiental. Toda la transformación energética que han tenido países como Uruguay ha abierto la posibilidad para generar nuevas empresas, nuevos empleos y también empleos de mayor calidad. Entonces, tenemos la oportunidad en distintos sectores. Gabriel mencionaba anteriormente el sector de los cuidados, la demografía y la necesidad de tener políticas mucho más efectivas de inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo. Nos obliga a desarrollar los sistemas de cuidados. Y ahí hay oportunidades de empleo y oportunidades también de ampliar las oportunidades de la fuerza de trabajo y particularmente de las mujeres. Sí, yo reafirmo y concuerdo plenamente con lo que nos ha dicho Fabio. Los países que tienen mayores problemas de desempleo, inestabilidad y problemas de inclusión social no son los países avanzados tecnológicamente, sino aquellos que no tienen políticas y no hacen esfuerzos internos, endógenos, para desarrollar sus propias capacidades. El desafío no es temerle a la transformación productiva, tenerle miedo a la tecnología, sino cómo lograr, a través de políticas muy activas, tanto en el mercado de trabajo como en cuanto al desarrollo productivo y a lo tecnológico, para poder absorber esas nuevas tecnologías y participar en los mercados más dinámicos de la economía nacional e internacional.
Y en ese sentido, el llamado o el desafío más importante justamente es construir políticas de Estado, políticas que deben ser consensuadas, porque son políticas que necesariamente tienen que persistir por plazos muy largos, independientemente de los gobiernos, en torno a los temas tecnológicos y productivos y justamente institucionales de formación, de entrenamiento, de educación, para que estos trabajadores puedan participar plenamente de este mundo que se está transformando con tanta velocidad. Y aquí quiero hacer un pequeño homenaje a un economista que ha fallecido recientemente, que es Ricardo Pascale, quien siempre, en todas las oportunidades que ha tenido, ha defendido con mucho énfasis y con mucha base desde el punto de vista empírico y teórico, la necesidad justamente de que el Uruguay se reconcilie con el futuro a través de enfrentar este proceso de construcción de capacidades con mucho más fuerza que lo ha hecho en el pasado. Si te acabas de enganchar a este podcast, te cuento que hoy estamos conversando sobre trabajo decente, crucial para el desarrollo sostenible del país, y estamos conversando con Gabriel Porcile, oficial a cargo de la oficina de CEPAL en Montevideo, y Fabio Bertranú, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Siguiendo con esta conversación tan interesante, quería preguntarles a los dos, siguiendo con esta conversación tan interesante que estamos teniendo, me gustaría preguntarle a los dos, ¿cuáles son las amenazas más inmediatas que enfrenta la generación de más trabajo decente? Y también, ¿qué políticas se podrían implementar para promover este trabajo decente? Gabriel. Yo pienso que hay temas institucionales y educativos, pero le voy a dejar ese tema a mi amigo Fabio, porque es quien con mayor propiedad y conocimiento puede comentarlo. Yo lo que apuntaría es al tema de la necesidad que tiene Uruguay de avanzar en la diversificación de su estructura productiva. Uruguay es un país donde la incorporación del progreso técnico está aún muy limitada. Si uno mira la participación uruguaya en patentes, en los gastos en inversión y desarrollo, en los indicadores en general de ciencia y tecnología, podrá comprobar que es un país que está bastante rezagado, incluso más rezagado, por ejemplo, que Brasil en cuanto a esos indicadores. Entonces ahí tenemos el gran salto, el gran peligro justamente es no ser capaces de lograr una cierta convergencia en términos tecnológicos con el resto del mundo, y es en las políticas de diversificación productiva y en las políticas tecnológicas a las que deberíamos apostar para lograr superar estos riesgos. Fabio, ¿cuál es la visión de la OIT ante estas amenazas inmediatas al trabajo decente y las políticas a poderse implementar? Yo creo que una de las principales amenazas, si se quiere, que también es un desafío y una oportunidad, no es algo contemporáneo, ¿no? Es algo que se ha repetido en las últimas décadas para los países en América Latina, pero particularmente para Uruguay, donde tiene que hacer este esfuerzo también de diversificación productiva, y esto tiene que ir acompañado también con una reflexión, una transformación en la educación y la formación para el trabajo. Uruguay tiene instituciones ya desarrolladas, tiene una alta tradición, con espacios de diálogo social, pero hay que redoblar los esfuerzos para establecer un sistema de formación a lo largo del ciclo de vida. La transición escuela-trabajo es uno de los temas críticos que enfrentan los jóvenes en el mundo laboral contemporáneo. Entonces, tener estrategias para poder facilitar esa transición es clave, porque en definitiva la posibilidad de tener un primer empleo, de hacer una transición adecuada hacia un trabajo decente, como hemos mencionado antes, es lo que va a permitir que estos jóvenes puedan tener trayectorias virtuosas, trayectorias laborales virtuosas en el futuro. Pero ahora también tenemos la gran amenaza del cambio de la estructura de edades, de la demografía, el envejecimiento que estamos teniendo en numerosos países, pero particularmente Uruguay. Y esto hay que darle también como una oportunidad para repensar el sistema de formación a lo largo del ciclo de la vida. Necesitamos pensar políticas que permitan actualizar, elevar las habilidades para el trabajo de las personas en todas las edades, no solamente de los jóvenes que están ingresando al mundo del trabajo. Y en ese sentido, esto nos va a permitir
tener una fuerza de trabajo que tenga una posibilidad de inserción y mantenimiento en el mundo del empleo, para empresas que hoy requieren trabajadores mucho más calificados, mucho más versátiles, con habilidades distintas de las que requerían estas mismas empresas décadas atrás. Yo creo que ahí hay una amenaza, pero también veámoslo como una oportunidad de cómo podemos reducir esa falta de correspondencia, ese mismatch que hay entre oferta y demanda de calificaciones, de lo que requiere el sistema productivo y de lo que está produciendo el sistema educativo de formación profesional. Ahí creo que hay una amenaza y una oportunidad a la vez. Fabio, te repregunto sobre eso en una cuestión bien interesante que hablabas vos de ese mismatch entre el mundo educativo y el mundo productivo. ¿Cómo encaja también el trabajo decente en actividades tan nuevas y tan dinámicas, tan veloces, tan inmediatas como puede ser el proceso de la inteligencia artificial y todos los trabajos vinculados a la tecnología de la información, en los cuales muchas veces las velocidades de formación son muy rápidas y al mismo tiempo los cambios laborales también son muy rápidos? ¿Cómo se sostiene el formato de trabajo decente en esas áreas que quizás son algunas de las más apetecibles para las juventudes también, dado los niveles de demanda y también los salarios que se pagan en ese tipo de formaciones de tecnología, ¿no? Esa pregunta, José, es muy relevante, muy oportuna, y justamente en los últimos meses hemos estado desarrollando, también otras instituciones han estado desarrollando algunos análisis de cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, y lo que se observa es que efectivamente hay riesgos si no tomamos acciones rápidas y oportunas. Las transformamos, estos riesgos los transformamos en oportunidades, ¿no? Justamente con CEPAL hace ya varios años que venimos observando algunos sectores de la economía de Uruguay, por ejemplo, de la producción de servicios globalizados, de los servicios que exporta Uruguay, por ejemplo, para el desarrollo de software, donde ha habido un proceso bastante virtuoso de generación de nuevos empleos y de empleos de buena calidad, pero también amenazados con las nuevas tecnologías, la gran competencia internacional que hay por estos servicios globales. Y claro, ahí hay que renovar esos espacios de diálogos entre los actores del mundo del trabajo, empresas, sindicatos, y también con las políticas gubernamentales para poder tener un enfoque mucho más integrado y más dinámico de incorporación de las habilidades que requiere trabajar con habilidades, con la inteligencia artificial. Esto requiere conectividad a Internet, requiere desarrollar las habilidades para trabajar con estas tecnologías nuevas. Y esto va a requerir un esfuerzo, un cambio en nuestra aproximación a las políticas educativas de formación para el trabajo. Muy bien, gracias Fabio. Vamos a llevar también esto bien a lo local, a la parte de Uruguay, y pensando en este proceso de pensar el Uruguay del futuro y en lo que está abarcando este podcast que habla del trabajo de Naciones Unidas en esa perspectiva de poner luces largas y mirar un poco al posible desarrollo sostenible del país. Quería preguntarles específicamente cuáles son los principales desafíos que enfrenta Uruguay en este tema de trabajo decente. Claro, yo voy a mencionar un tema que es de mucha relevancia para la agenda, no solamente de la OIT, sino también de Naciones Unidas, que tiene que ver, no tiene que ver con lo tecnológico o con los cambios mucho más vertiginosos que han ocurrido en la producción y en la organización del trabajo, sino tiene que ver con un flagelo que tenemos a nivel global en el mundo del trabajo, que atenta contra la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, pero también amenaza los entornos productivos y la productividad de la empresa, que es el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Uruguay hizo un avance muy importante en ratificar el convenio 190 de la OIT, que es el último convenio que ha adoptado la organización, y ahora nos queda un gran desafío, que es adaptar la legislación nacional y poner en práctica en los lugares del trabajo la erradicación, la eliminación del abuso y del acoso en el mundo del trabajo, y la violencia en el mundo del trabajo. Esta es una tarea relativamente nueva que nos hemos puesto los actores del mundo del trabajo, también las agencias de Naciones Unidas, porque hay que también innovar en estrategias, desarrollar protocolos, desarrollar buenas prácticas en los lugares del trabajo, y en definitiva
este es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solamente los países del Cono Sur de Uruguay, sino a nivel global, que tenemos que afrontar en forma mucho más decisiva y efectiva. Gabriel. Sí, yo voy a cerrar esto entonces con una nota optimista, y es la siguiente. Yo creo que mirando la posición de Uruguay en este mundo tan incierto que vivimos, los uruguayos tenemos una gran ventaja, y esa gran ventaja es, sobre todo comparando con el resto de la región, tenemos una capacidad de diálogo y de convivencia en nuestro sistema político, en nuestra sociedad, que es muy interesante y muy valorable. Los uruguayos conversamos, los uruguayos buscamos acuerdos, los uruguayos tratamos de entendernos en un plano de diálogo, de discusión franca, y eso es algo sumamente necesario si queremos pensar en el largo plazo, porque el largo plazo supone, como yo lo dije un poquito antes, políticas de Estado. Y en la medida que esta capacidad de diálogo de los uruguayos pueda transformarse efectivamente en una negociación y en un acuerdo acerca de patrones de desarrollo productivo, acerca de su sistema educativo, acerca del funcionamiento del mercado de trabajo en los términos en los que se refirió Fabio, en la medida que los uruguayos utilicen esa capacidad de diálogo para construir estas políticas de largo plazo, creo que podemos reducir la incertidumbre y dar una respuesta positiva a los desafíos que nos plantea el contexto internacional. Fabio mencionó algo muy importante, que fue, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en el sector de servicios del Uruguay. Eso muestra que tenemos capacidades de competir internacionalmente cuando se dan las oportunidades y los recursos para responder esos desafíos. Y yo mencionaría un último aspecto, y es repensar también la complementariedad entre las políticas sociales y las políticas de desarrollo productivo. Muchas veces se ponen en contraposición, pero algunos sociólogos y algunos economistas argumentan que el Estado desarrollista del siglo XXI tiene que ser un Estado donde el bienestar, donde la preocupación por la protección social, por la educación, por la salud, sean factores centrales en el propio proceso de aumentar la productividad, aumentar la competitividad e insertarse internacionalmente. Los países que tienen una inserción internacional más dinámica, que se muestran más innovadores, muchos de esos países, como los países nórdicos, tienen también sistemas de protección social muy desarrollados, y eso no es casualidad, y es que las personas, cuando están integradas, cuando tienen educación, cuando tienen salud y cuando sienten que hay una red de protección social que les permite defenderse ante los impactos de ser abiertos a la economía internacional, entonces esas sociedades le tienen menos miedo a la innovación, le tienen menos miedo al progreso técnico y se muestran más dinámicas que cuando no existe esa protección. Coincido totalmente con lo último que mencionó Gabriel. El gran activo de Uruguay es la democracia, es el diálogo social, y en ese sentido hay una enorme oportunidad para seguir trabajando en ese marco, en el fortalecimiento de las políticas productivas de crecimiento con trabajo decente. En ese sentido creo que hay tenemos que poner una gran cuota optimista de desarrollo, pero esto requiere un esfuerzo y perseverancia en instalar los temas, dialogar con las diferencias legítimas que hay entre empresas y trabajadores, pero con un objetivo de crecimiento inclusivo y de crecimiento sostenible. Entonces, nuevamente te agradezco, José, la posibilidad de compartir este espacio de diálogo con Gabriel, y estamos a las órdenes con la audiencia del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay. Fabio, muchas gracias a ti, muchas gracias, Gabriel, también por haber participado. Un placer, muchas gracias, ha sido una muy linda oportunidad de conversar contigo, con Fabio, y participar de esta actividad del Sistema de Naciones Unidas al cual pertenecemos, y agradecer esta invitación.
Y a todas y a todos ustedes los esperamos la semana que viene para un nuevo capítulo del podcast La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país.